Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 119 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 120 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia Presidente de la República, por la cual formula observaciones al proyecto sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Se recibió también un oficio del Secretario General, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de la nota enviada por el diputado señor René Zafirio, en la cual informa que ha decidido retirar su firma del proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer como regla general y regular el régimen de tuición compartida. También se recibió un oficio del Secretario General que comunica que también la diputada Marcela Sandoval Osorios ha retirado su firma del proyecto de ley que modifica el Código Civil sobre tuición compartida. También se recibió una comunicación de la diputada Sandoval, son dos veces, pero es lo mismo, el mismo contenido. Ha retirado su firma la diputada Sandoval y el diputado Zafirio respecto al proyecto de ley de tuición compartida. También se recibió una nota donde se solicita audiencia para hacer sus observaciones al proyecto de ley sobre tuición compartida por parte del diputado Marcelo Díaz, José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo forense de amplia trayectoria en tribunales de familia en España, y Nelson Sicabo, doctor y profesor asociado, director de la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío. Además, han solicitado audiencia en el mismo sentido la Agrupación Nacional de Abogadas Feministas, la directiva Amor de Papá, representada por David Abuabda, que es un apellido musulmán, Patricio Retamales, René Espinosa, Cristian Cornejo y Orlando Lagos. También se recibió un oficio de la directora del Sename, mediante el cual remite información de los niños, niñas y adolescentes atendidos directamente por el servicio o sus unidades colaboradoras que se encuentran con tratamiento médico por enfermedad grave o se encuentran diagnosticadas con problemas de salud mental, su distribución por centro y de las gestiones realizadas para su atención y recursos invertidos, de los menores de edad fallecidos, el lugar y la causa de muerte y de las acciones administrativas y penales realizadas según corresponda. El informe de la glosa que se remite contempla la información respecto a niños, niñas y adolescentes y adultos fallecidos en las diversas áreas de intervención del Servicio Nacional de Menores, lo que se entregará con un cierto detalle. Toda esta información es de carácter reservado. Se recibió también un oficio de la Unidad de Transparencia y Participación de la Cámara de Diputados y Diputados, mediante el cual remite un informe sobre la participación ciudadana recibida en la plataforma Congreso Virtual, acerca de la consulta publicada sobre el proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer como regla general la tuición compartida, con la finalidad de que que la ciudadanía vote y comente acerca de este proyecto de ley. También se recibió un oficio de la subsecretaria de la Niñez, en la cual excusa su asistencia a esta sesión, dado que la materia del proyecto para el que fue convocada se encuentra tratada en el proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta su disposición para concurrir en otra ocasión. En el mismo sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el cual también excusa su asistencia a esta sesión, dado que estima que es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado la instancia donde debe ser discutida la materia contenida en esta iniciativa, para la cual fue convocado, por ser dicha comisión la que se encuentra conociendo en segundo trámite constitucional del proyecto de ley de reforma integral a la adopción. Y finalmente una nota de la directora del Sename, mediante la cual también excusa su asistencia a esta sesión, dado que el Ejecutivo también estima que es la Comisión de Constitución del Senado la instancia donde debe ser discutida la materia contenida en el proyecto de ley que hoy día está en tabla. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Se ruega a los señores diputados y diputadas a adoptar los acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra, pero también diputada Giles.
Sí, Presidenta, pero usted parece que iba a hacer alguna intervención previamente. Sí, quería, disculpe, diputada, Sí, no, por favor. quería en varios, en realidad, quiero tocar un tema que me comprometí con el diputado Alejandro Bernales, que yo creo que delante, ¿no es cierto?, él pidió una sesión especial en la sala, debido a todos los niños, ¿no es cierto?, que hoy día han quedado huérfanos de padre o de madre o de ambos, digamos, con, ¿no es cierto?, lo que significaba esta pandemia COVID por enfermedad. Él dice que hace ya bastante tiempo que ha pedido esta información, hace más de 2 meses, a la subsecretaria, a Registro Civil. Hay una mesa de trabajo, pero en la cual él me manifiesta que la verdad es que no ha tenido ninguna respuesta hasta el día de hoy. ¿Cuántos en realidad son? A él le han dado respuesta que son 2000 y algo, también otra respuesta que son 200 y algo niños que sin padre y madre quedaron. Estoy hablando de 2000 que quedaron o sin la madre o sin el padre, pero 200 y algo que son los que habrían quedado sin ninguno de sus dos padres. Entonces, obviamente, el Estado tendrá que tomar, ¿no es cierto?, cartas en el asunto, sobre todo donde los niños han quedado huérfanos. Yo creo que 2 meses es súper prudente para que se hubiese dado una respuesta. Por lo tanto, quiero pedirles el acuerdo que también oficiemos nosotros digamos, al registro civil, a la ministra, ¿no es cierto?, a la subsecretaria de Niñez, para que igual nos entreguen un informe referente al tema, al Ministerio también de Salud, ¿no es cierto?, para saber los casos y en las condiciones, ¿no es cierto?, que están estos niños, quién está haciéndose cargo hoy día de ellos. Como digo, me parece grave que hasta la fecha, después de 2 meses que lo había pedido, no. Y también pedirles que también pidamos, ¿no es cierto?, a la mesa la sesión especial, porque yo creo que este tema, o sea, tenemos que tratarlo sí o sí. Eso, diputados y diputadas. ¿Sí, de acuerdo? Ya. Acordado. Ya. Diputada Giles, le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Parto por lo que usted nos acaba de indicar. Yo firmé la petición que tiene como autor principal al diputado Alejandro Bernales y me parece que es absolutamente necesario y me alegro mucho que usted lo haya priorizado y que hayamos tomado este acuerdo. Luego quiero comentar respecto de la cuenta las siguientes cuestiones. En primer lugar, se nos entrega un informe reservado que contiene los 192 muertos en el último año en el Sename. Puedo dar esa cifra, aunque el informe es reservado, porque se ha hecho pública y porque además a mí me parece que es muy necesario poder conversar dentro de esta comisión respecto de esa información gravísima. Se trata de una cifra muy alta y en que además los contenidos que tiene ese informe yo creo que no dan cuenta cabal de la situación que están viviendo hasta hoy las personas, los niños, niñas y adolescentes que están bajo la supuesta protección del Sename. Sí me parece relevante que recibamos este informe puesto que las autoridades han sido renuentes a enviarlo de manera directa a la comisión. Sugiero la posibilidad de que pudiéramos dedicar parte de la próxima sesión a ver en conjunto ese informe reservado y ver qué medidas corresponde que tomemos como comisión de familia respecto de ese informe atroz, digamos. O sea, se trata de casi 200 niños, niñas y adolescentes muertos en el último año, cuando se supone que se han tomado medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, esto indica que esas medidas no han sido eficientes en ningún caso y que son insuficientes, por lo tanto, tendríamos, Presidenta, que ver cómo actuar frente a esta información.
También quiero decirle, Presidenta, como comentario de la cuenta, que me parece impresentable la actitud que tiene la autoridad gubernamental de restarse de su rol de colegislador, además con una cuestión que es, por decirlo menos, inexacta, puesto que el proyecto para el nuevo proyecto de adopción, que descansa en algún cajón del Senado desde hace casi 2 años, que lo vimos durante el primer año de esta legislatura en esta misma comisión, no contempla en ninguna parte lo que propone el proyecto del cual somos autores el diputado Zafiro y yo, entre otros, ¿ya? Al contrario, justamente por la demora que ha tenido un proyecto que ya debió estar en curso hace mucho tiempo, que es este proyecto de adopción, se hace completamente necesario y urgente legislar respecto de la materia propuesta, de manera tal que ya que no existe un sistema de adopción a la altura de los tiempos, porque la autoridad, el Ministerio de Justicia, no le ha dado la urgencia ni la agilidad que requeriría, y además no se la ha dado por una razón política, Presidenta, que es que ellos no han querido aprobar básicamente el corazón de ese proyecto, que es la posibilidad de adopción para cualquier tipo de pareja, cualquier tipo de familia, cualquier tipo de persona, poniendo por delante el interés superior del niño y no la condición sexual, por ejemplo, de los posibles padres. Entonces, a mí me parece, y quiero decirlo, Presidenta, para que quede en el acta, bastante impresentable la actitud del ministro de Justicia y las demás orgánicas que dependen de su ministerio, en términos de no hacerse presentes, no formar parte de esta legislación que hemos propuesto como una medida de salvataje para producir la adopción más rápida de niños que están hoy día en el Sename, expuestos, como sabemos, a formar parte de la lista de casi 200 muertos al año y a los malos tratos a los que son sometidos esos niños hasta ahora. Presidenta. Presidenta. No hay Disculpe, audio. no, sí. ¿Ah? Sí, ya. Diputado Zafirio. Perdón, que no quería interrumpirla, pero no había audio de la sala. Es que se trata de lo siguiente, Presidenta. Hay dos cosas a las que quiero referirme. Primero, el carácter reservado de la información que proviene del Sename, que da cuenta de prácticamente de 200 niños muertos durante un periodo de un año, es reservado en cuanto a que no podemos hacer referencia a la identidad de las personas que están involucradas. Pero no es reservado ni para nosotros ni para nadie en toda aquella parte que dice relación con lo que es la gestión del Servicio Nacional de Menores. Es decir, si eso hubiera sido reservado, nunca nos habríamos enterado de los 1.313 muertos investigados por la Cámara y aprobados en dos informes de la Cámara. De tal manera que lo que yo quiero proponer es que efectivamente, como se propuso, estudiemos el informe y podamos abocarnos durante parte de una sesión a su análisis. Con la sola pero yo no estoy disponible, y quiero decirlo ya, Presidenta, para hacerlo en una sesión secreta, porque no corresponde. Con la sola salvedad de tomar cada uno de nosotros todas las precauciones de no identificar ni a padres, ni a madres, ni a niños afectados de ninguna manera. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de este proyecto sobre cuidado compartido,
yo he retirado mi patrocinio a este proyecto, lo voy a decir con mucha simpleza, porque he recogido una cantidad importante de argumentación teórica, práctica, de la Asociación Nacional de Magistrados y del Derecho Comparado, y porque estimo que solo los burros no están disponibles para cambiar de opinión. Y yo no quiero ser calificado como uno de ellos. Sin embargo, y termino, no tiene derecho el ministro de Justicia a, mediante un oficio, decirnos que tal o cual proyecto debe ser, lo digo entre comillas, porque es textual, visto por el Senado. No es el Poder Ejecutivo quien resuelve cuáles son los proyectos que se tramitan tanto en la Cámara como en el Senado. Hay un principio básico de división de poderes, las facultades que tenemos unos y otros es distinta. Al Ejecutivo no le gusta que intervengan en las facultades que le son propias, y a nosotros, y me atrevo a hablar en plural, tampoco nos gusta que el Ejecutivo nos pautee aquello que debemos legislar o no, independientemente de si estemos a favor o en contra de un proyecto. Quisiera que eso la Comisión lo pudiera recoger, porque no corresponde, insisto, en que el ministro nos diga que un proyecto determinado debe ser conocido por una Cámara y no por otra. Gracias, Presidenta. Bueno, diputada, mire, tal vez, no sé si les parezca que pudiésemos oficiar también al ministro, diciéndole que es importante, porque como dice la diputada Giles, ¿no es cierto?, este proyecto es distinto a lo que ellos plantean, y argumentamos también lo que dice el diputado Zafirio, en que es verdad, o sea, ellos no son quienes pautean a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos otro poder, y eso, bueno, es una invitación. Y así como para otros proyectos, él, si no puede excusarse, podrá poner, ¿no es cierto?, a otros de sus asesores ¿no es cierto?, a venir a legislar junto con nosotros. Eso, no sé si tomamos el acuerdo de que también lo oficiemos un poco, diciéndole un poquito el malestar que podamos tener. Sí, diputada Giles. Sí, Presidenta, yo estoy imposible más de acuerdo con lo que usted ha dicho y con lo que previamente ha dicho el diputado Zafirio en relación justamente a manifestar nuestra protesta, ojalá nuestra seria protesta respecto de la actitud del ministro. Sin embargo, quisiera hacer una precisión que lo hace todavía más grave a mi juicio, que es que, según entiendo, el ministro nos está negando o tratando de obstaculizar que legislemos respecto de la tuición compartida, sino que se está negando respecto del otro proyecto del que el diputado Zafirio es autor y sigue siendo autor, y yo también, en que lo que hacemos justamente es intentar que haya un paso menos en la declaración de susceptibilidad o opción a través de los tribunales. Es decir, el ministro, en definitiva, podríamos entender que insiste en tratar de que sigan existiendo toda suerte de dificultades para que el órgano competente, que son los tribunales de familia, den en adopción, pasando por todos los mecanismos que existen hoy día, de comprobación de que esa filiación va a ser efectiva y va a estar garantizada, pero es a ese proyecto al que se está refiriendo el ministro, lo cual me parece más grave aún, porque no solo el ministro impide que avance durante 4 años la ley de adopción que aprobamos en esta comisión, sino que además quiere impedir que mediante un proyecto específico demos mayores facilidades para que los tribunales competentes puedan efectivamente dar a esos niños que cumplen 6, 7, 8 y hasta 18 años en el Sename, porque no hay factibilidad de adopción para ello. Entonces, es eso en lo que está interviniendo el ministro, que a mí me parece aún más grave, a la luz de los datos, además coetáneos, de 200 muertos en el Sename.
Sí, entonces, los dos acuerdos. Uno, que tengamos una sesión especial para ver el informe, ya el informe. ¿Ah? Sí, que tomamos ese acuerdo. Ya, entonces acordado. Ya, y lo otro es, ¿no es cierto?, oficiar al ministro haciéndole saber nuestro malestar también como comisión. ¿Acordado? Ya. Ahora, diputado Rocafort. Gracias, presidenta. No puedo estar más de acuerdo en lo segundo, en lo que tiene que ver con digamos, oficiar al ministro, expresándole nuestra molestia, que haya autonomía de los poderes. Acá el poder legislativo tiene el deber, la obligación de legislar. Es un tema tan sensible como tiene que ver justamente la susceptibilidad de adopción. Me parece que es negarse a una realidad que es evidente. Y por supuesto, en lo general, uno no tiene por qué el ministro, como se dice, pautear. Hay muchos proyectos hoy día que se están discutiendo paralelamente, iniciativas parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo ha vuelto a legislar, nos ha hecho legislar nuevamente proyectos que nacieron de mociones parlamentarias y luego él los hace, digamos, legislar nuevamente a través de sus iniciativas. Presidenta, yo quiero llamar la atención de un tema que considero realmente grave. Creo que tendría que haberlo expuesto en la Comisión de Género, pero a mí me parece importante por lo que corresponde exponerlo en esta comisión y dada la urgencia, por eso lo dije y me comprometí con la gente de Arica en este caso. Hay un problema, presidenta, que tiene que ver con las personas que son víctimas del alcohol y de la drogadicción en nuestro país. Es una realidad de todo el país, en algunas partes más, en algunas partes menos. Y en la región de Arica y Parinacota, por ser una ciudad fronteriza, por supuesto que es una ciudad donde se acentúa mucho más, por supuesto Tarapacá también se acentúa mucho más la dependencia y la enfermedad de ser víctimas de la droga, y que se da y de alcohol, del alcoholismo, por supuesto, y se da en los estratos sociales a veces más bajos. En ellos tiene mucho más efecto, es más riguroso y digamos, más severo, dado que no tienen alternativas para poder acceder a algún tipo de servicio particular o privado para poder sanar de esto. Y sobre todo para las regiones del norte, mucho más todavía porque no existe ni siquiera particular privado. Entonces, frente a esto, se han creado convenios con centros, con algunas fundaciones, y quiero referirme a un tema específico de las mujeres, porque esto golpea mucho más a la mujer, presidente. Algo quizás que no lo queremos visibilizar, pero es mucho más castigo a la mujer. O sea, es mucho más severo y es mucho más complicado porque siempre en el calor, en un hogar, es la mujer la que armoniza, digamos, la que sustenta el hogar. No estoy hablando solamente de lo económico, estoy hablando de lo que tiene que ver con la convivencia. Y en este sentido, presidenta, hay más cobertura de los pocos y escasos centros para hombres, pero no para mujeres. Entonces en Arica hay un centro que se llama Aini Samay, AYNEI ¿ya? Que es un centro de tratamiento de alcohol y droga para mujeres, que cumple una función importantísima en la recuperación de ellas como personas, tanto por el sistema ambulatorio como el sistema residencial, o sea, 24/7. Cuesta bastante tener digamos, un hogar como este, un centro como este. ¿Ya? Y en Arica este centro está a cargo de la Fundación Cultural y Educacional OIDA, ¿ya? Que es el programa para población adulta específica de mujeres con o sin hijos con consumo problemático de alcohol y o drogas, modalidad ambulatoria y residencial. Este convenio se firmó en julio del 2020, el año pasado. La verdad es que lo lamentable de esto y lo angustiante, presidenta, es que este centro avisan que se va a cerrar a fin de mes en Arica. Se cierra. El convenio lo tiene con Senda, y Senda depende del Ministerio del Interior. Y se cierra, pues.
Entonces, claro, se cierra porque hubo un problema, porque, qué sé yo, hubo un incumplimiento de algo, el hogar o el lugar. Sin embargo, no hay alternativa, Presidenta, porque lo que le dice a las personas que, o sea, a ver, yo no sé, quiero que me explique, quiero darme a entender lo siguiente. Cuando una persona se somete a este tratamiento, ha costado un mundo para que esa persona reconozca y se pone a disposición de este centro para poder mejorarse, para poder sanarse. Y eso tiene que ver también la familia, cómo acompañan el afecto, en el cariño y en no darle la preocupación de los hijos y que para que esa persona pueda recuperarse y recuperarla nosotros para la sociedad. Sin embargo, cuando esto se cierra, dices, no, no va más, y la única alternativa es un centro que está en Vallenar, es decir, estamos hablando de más de 1000 kilómetros de distancia de Arica, es decirle, señorita, su tratamiento llegó hasta acá, váyase para la casa y, pucha, qué pena. Entonces, la inquietud y la preocupación, porque esto no se viene arrastrando de hace un tiempo ahora. Anteriormente había otro centro que también era mixto, cerraron la parte de mujeres, acá expuso el Hogar de Cristo respecto también al cierre de varios hogares, producto de la pandemia, producto de nuevas licitaciones, nuevas exigencias y todo lo demás, por los costos que tuvieron que asumir, grandes costos. Entonces hoy día no existe otra alternativa. Y yo, por eso, Presidente, yo quiero, si es posible, oficiar y además citar al director nacional de Senda, ¿ya? Don Carlos Charme Fuente, para que pueda explicar, porque en Arica nadie da una explicación. Y de verdad, y aquí me acompaña también el diputado por la región de Tarapacá y Alto Hospicio, que es un problema gravísimo, gravísimo, de la misma manera como en Arica, es que hoy día no tenemos centro y no tenemos recursos para poder abordar este tema, que es un tema que nos carcome como sociedad. Por lo tanto, Presidenta, yo quiero deseo su oficio que nos dé una respuesta a cuál va a ser la alternativa, porque si este centro cometió alguna falta, yo creo que es corregible. Y si hay que cerrarlo, bueno, muéstrame cuál es la alternativa, porque de repente, no sé, no es posible que la gente se pierda el foco. El foco son las personas que hoy día nosotros queremos recuperar. Entonces, decir, aquí se acabó el programa, y se acabó nomás, porque por cualquier cosa yo creo que es la respuesta más insólita que hemos recibido. Por lo tanto, Presidente, yo solicito su oficio y si es posible que el director nacional de Senda pueda venir a esta comisión para poder exponernos cuál es el programa que está llevando a cabo y cuáles son las alternativas que puede dar para esto. Eso, Presidente. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Sí. Diputada Giles. Sí, yo estoy entendiendo, o sea, yo quiero suscribir del todo la propuesta que hace el diputado Rocaful. Me parece que él expone muy bien la angustia que le produce que su gente esté viviendo estas situaciones extremas, más aún cuando son mujeres, que sabemos cuál es la desproporción en general de las posibilidades que existen en todo orden. Y quiero suscribir, Presidenta, ambas, quiero entender que estamos suscribiendo y aprobando ambas propuestas. Por una parte, oficiar, ¿cierto?, al servicio correspondiente, y por otra parte, invitar, porque no podemos citar, convocar al señor Charme para que, según entiendo de la petición que hace el diputado Rocaful, nos dé una apreciación de lo que pasa en todo el país, partiendo por esta experiencia concreta que el diputado Rocaful expone, pero que él mismo señala que es algo que está sucediendo probablemente en otras regiones, y entonces cuál es la solución concreta que da el jefe de ese servicio para todas las situaciones donde hay programas que se cierran. Muy bien, diputada Giles. Gracias, diputada Pamela Giles. Diputada Castillo. ¿Sí? Sí, lo tomamos. Ya. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero hacer mención sobre dos situaciones. Primero, respecto al proyecto de ley de tuición compartida, yo me alegro que tanto el diputado Zafirio como la diputada Marcela Sandoval le hayan retirado el patrocinio. Creo que es un proyecto muy complejo de discutir, no es una materia simple. Creo también que además debe estar dentro del marco de un contexto de una reforma mucho más mayor y profunda a lo que implica
el cuidado en nuestro país. No tenemos, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados que permita establecer una norma como esta, y hoy día es un hecho, es una realidad que somos las mujeres quienes tenemos el cuidado de los hijos por cómo se ha estructurado la sociedad, eh, y, digamos, quitarles a las mujeres la posibilidad de tener el cuidado preferente de los hijos sin emparejar la cancha en otras condiciones que son estructurales respecto a el mercado laboral, por ejemplo, a las brechas salariales entre hombres y mujeres, es finalmente poner la consecuencia que se debe generar, que es que exista una mayor corresponsabilidad, ponerlo antes, digamos. Cuando tengamos una sociedad estructurada en función de la igualdad de género, cuando tengamos un país que sea capaz de reconocer la labor productiva de la mujer también en las labores de cuidado, ahí recién podamos iniciar esta discusión con mayores antecedentes, con mayores análisis, porque hoy día, en este estado actual del arte, lo que terminaría ocurriendo es que esa ventaja comparativa que tienen los hombres respecto de las mujeres podría usarse para que en muchas situaciones se termine estableciendo este régimen con las consecuencias que tiene además para los niños y niñas, en que en situaciones de alta conflictividad sea un juez el que imponga esta tuición compartida. Yo estoy muy de acuerdo con la corresponsabilidad, con la tuición compartida cuando los padres están así de acuerdo, pero creo que es muy difícil imponer un régimen de esta naturaleza cuando los padres no están de acuerdo, cuando han habido situaciones de violencia intrafamiliar, cuando hay deudas de pensiones alimenticias, etcétera, etcétera. Así que yo felicito al diputado Zafirio y a la diputada Sandoval que le retiran el patrocinio a este proyecto. Invito también a quienes todavía están suscribiendo que también lo hagan, pero si no, bueno, lo seguiremos discutiendo, y yo espero que con el tiempo y con las distintas personas que van a seguir viniendo, terminemos de convencerlos que no es un buen proyecto en este momento, y tampoco es un buen proyecto sin tener una reforma mucho más estructural respecto a los cuidados de nuestro país. Eso por un lado, Presidenta. Por otro lado, también quería hacer un punto respecto también a lo que, en relación a la nota que nos envían desde el Ministerio de Justicia, diciendo que este proyecto que se puso en tabla no lo podemos tramitar porque hay otro proyecto en el Senado respecto a la adopción y que debiese tramitar eso. Bueno, yo le cuento, Presidenta, usted aún no había llegado acá a la Cámara, pero le cuento que nosotros despachamos este proyecto hace 2 años con el subsecretario en ese tiempo, hoy ministro, Juan José Osa, sentado en esa silla, que hasta nos traía sanguchito para que lo despacháramos rápido. Yo era la presidenta de esta comisión, después de la diputada Giles. Nosotros tramitamos este proyecto en 2 o 3 sesiones a la semana para darle celeridad, porque para toda esta comisión, de manera transversal, es de vital importancia que el proyecto de adopción salga. El problema es que llegó al Senado y como lo despachamos con adopción homoparental y lesbomaternal, entonces dejó de ser prioridad y lo dejaron ahí durmiendo. Esa es la verdad. Entonces, si el ministro tiene la osadía de decirnos es que no tramiten este porque ahí hay otro, bueno, le exijo entonces que le ponga urgencia al proyecto de adopción y que lo discutamos. Estamos hoy día aprobando matrimonio igualitario. Falta también la adopción homomaternal, homoparental y lesbomaternal. Es urgente. Así que si está tan preocupado por la adopción en nuestro país, póngale urgencia a ese proyecto. Nosotros acá vamos a seguir tramitando este otro proyecto, porque de brazos cruzados no nos vamos a quedar. ¿Y por qué se lo digo, Presidenta? Porque resulta que a propósito de la emergencia del COVID, en Chile hay niños que han perdido a su padre y a su madre. Hay niños que tanto su padre como su madre han muerto de COVID y han quedado huérfanos. El diputado Alejandro Bernales me mostró un caso en que 3 niños chilotes perdieron a sus 2 padres por coronavirus.
esos niños hoy día son huérfanos y son parte de la larga lista de niños que están esperando una adopción en Chile. Entonces es inmoral que el gobierno no le ponga urgencia a ese proyecto. De acuerdo a lo que sabemos extraoficialmente, hay al menos 2.500 niños que han perdido a uno de sus padres. 2.500 niños en nuestro país que se han quedado con al menos sin uno de sus padres o de sus madres. Y de esos 2.500, 283 niños han perdido a ambos padres, presidenta. Hay otros países donde la situación es aún más dramática. Entonces creo que es importante, presidenta, que además del oficio en que le pedimos al ministro que no tenga la osadía de impedirnos que legislemos sobre adopción, primero que le ponga urgencia al proyecto de ley de adopción que está en el Senado, que se lo hemos pedido varias veces además, y segundo, que nos diga qué está pasando con estos niños. ¿Cuál es la situación real de estos 283 niños que pierden a sus dos padres y que hoy día no tienen un hogar que los cobije? Presidenta, creo que esto es muy grave. Es muy importante que lo abordemos, que podamos encontrar una solución y por supuesto nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es legislar. Muchas gracias, presidenta. Muy bien. Le contamos que igual habíamos pedido antes con un acuerdo para pedir más información a todo el registro civil y a todo sobre el tema. No, muy bien lo que usted dice, diputada Castillo, y también contarles, en esto quiero también ser como bastante transparente y que tomemos el acuerdo, porque hoy día el diputado Soto y yo como presidenta también retiramos el apoyo al proyecto de tuición compartida. Entonces, bueno, si no tendríamos que tomar un acuerdo y dejarlo más adelante y veamos esto que a mí por la contingencia de lo que dice la diputada Castillo con el tema de ¿no es cierto?, estos niños y con, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con este tema de adopción que me parece que es mucho más hoy día, mucho más importante sin dejar lo otro, pero para verlo. No sé si tomamos el acuerdo, si el proyecto, ¿cómo es lo que me decía usted? Dejarlo suspendido. ¿Lo tomamos todo cuadro del de tuición, que lo dejemos suspendido? Absolutamente, presidenta. Si me permite. ¿Diputado Zafirio? Sí, por supuesto. Sí, presidenta, me parece que es una muy buena decisión de su parte. Usted tiene la facultad de definir la tabla. Este es un proyecto que no va a arribar, que es fácil prever que no va a arribar a buen puerto. Lo más razonable es que estando retirándose gradualmente los patrocinios, pero además, y abro un paréntesis, una de las cosas que, a lo menos a mí en lo personal, me causó me produjo una tremenda inquietud y duda, fue el testimonio del juez que declaró, del juez de Viña del Mar o de Valparaíso, que declaró en la última sesión nuestra. Cuando, habiendo sido invitado para exponer sobre el proyecto, utilizó más del 80% del tiempo que le concedió la comisión para referirse a un tema de carácter personal. Es decir, él no estaba hablando como juez, sino como persona a quien la aprobación de este proyecto le causaría un beneficio. Es decir, había un claro conflicto de interés allí. Entonces, yo no quiero ser cómplice y tomar una decisión porque determinadas personas estén impulsando un proyecto para resolver un problema personal y no pensando en el interés superior del niño que ni se menciona en el proyecto prácticamente que estamos analizando. Yo para tranquilidad suya, presidenta, y para no tomar la decisión sola, me atrevo a pedirle que recabe el acuerdo de la comisión y que como comisión decidamos suspender la tramitación de este proyecto.
¿Ya? Entonces habría Ok, acuerdo. ya. Entonces, ¿hay acuerdo? Hay acuerdo. Acordado. Presidenta, Sí, diputada Giles. como una sugerencia, simplemente, Presidenta, de algo que cabe dentro de sus facultades, a mí me parece que quizás sería razonable que usted pudiera comunicarle prontamente al diputado Marcelo Díaz, que es el principal autor de esta moción, el acuerdo que ha tomado la comisión en los mejores términos, porque no nos cabe duda que la intención del diputado Díaz era la mejor, pero yo, por cierto, estoy muy de acuerdo con la decisión que usted acaba de proponer y que acabamos de aprobar como comisión. Como usted recordará, desde el primer día, eh, solitariamente en ese momento me opuse con énfasis a ese proyecto, y me parece simplemente que sería quizás bueno agregar que haya una comunicación suya al diputado Marcelo Díaz formalmente pronto y en los mejores términos. Sí, no, lo vamos a hacer, diputada Giles. Sí, pues. En realidad, alguna. Bueno, ya no sé, tomamos. Disculpen, vamos a oficiar y vamos a pedir de que estén presentes, ¿no es cierto?, las personas que tengan que estar involucradas para la discusión de este proyecto, que me parece que es urgente con todo lo que está pasando, hoy día más que nunca. Entonces, y que por favor, eso, me gustaría si pudiesen enviar igual propuestas de invitados para la próxima sesión. Para ver este tema y verlo también rápidamente. Digamos, el tema de este proyecto, ¿no es cierto? Poderlo sacar rápidamente, yo creo que lo podemos hacer, si nos proponemos. Eso, entonces, diputado. No, Rocafort. Presidenta, lo que pasa es lo siguiente, que en este proyecto nosotros hemos visto bastante el tema de adopción, o sea, yo de verdad más invitado el tema, creo que darle vuelta, lo discutimos meses y meses, y creo que tenemos un diplomado en esto, no sé, yo entiendo y no sé si alguien les podría agregar, bueno, se da la oportunidad, por supuesto, si algún diputado o diputada desea invitar a alguien, pero es un proyecto o es un tema que acá se ha discutido bastante, no sé. Ahí está un viaje a Italia. Diputada Castillo. Sí, Presidenta. Ahí sí. Sí, Presidenta, nosotros hemos discutido varias veces y de hecho tuvimos una jornada extensa, ¿no se acuerdan? Cuando estábamos viendo sobre adopción, recibimos, me acuerdo, no sé, 30, 40 organizaciones de la sociedad civil, recibimos académicos, todo eso está en la tramitación justamente que hicimos del proyecto de ley de adopciones que el ministro Hernán Larraín tiene ahí durmiendo hace 2 años en el Senado. Entonces, esa información está, podemos recogerla de ahí, darle tramitación rápida a este proyecto. Yo le quería proponer, Presidenta, además de eso, que podamos tener puede ser en comisión abierta, como usted quiera, una reunión de trabajo más ejecutivo con nuestros asesores y revisemos los proyectos que tenemos hoy día y podamos ver en cuál tenemos acuerdos transversales, que es donde más esta comisión se ha destacado, y elijamos 2 o 3 para poder concluirlos de aquí a fin de año. Nos fijamos fecha y todo para poder organizar nuestro trabajo, porque creo que hay muchos temas prioritarios. Nosotros por año, cada presidenta le ha puesto un sello, algunos los niños, otros los temas de familia, como divorcio, otro tipo de cosas, otros los adultos mayores, etcétera, etcétera. Pero creo que sería interesante hacer una revisión. Yo me comprometo a poder hacer una revisión previa, hacerles una propuesta también a ustedes como comisión, a usted como presidenta, para que podamos organizar el trabajo de aquí hasta fin de año. Sí, diputada, sí, ya eso lo recogimos con el secretario, me hizo llegar, yo les puedo hacer llegar igual todo, entonces lo tengo mañana, se los hago llegar
para que lo aprovechen de revisar, digamos, dentro del fin de semana y traer una propuesta cada uno, como dice usted, diputada Castillo. ¿Les parece, diputados? La diputada Giles ya tiene. ¿Sí, diputada Giles? Gracias, Presidenta. Sí, justamente eso iba a decir, que en realidad usted misma nos convocó hace 3 sesiones atrás, si mal no recuerdo, con un listado que elaboró la Secretaría, el señor secretario, de los temas pendientes priorizados, además, por él de una manera muy adecuada, creo yo, de cuáles cosas podrían ser las que hoy día podrían tener más interés. Dentro de eso, al menos yo hice la sugerencia que usted nos pidió de 2 proyectos que me parecía que eran urgentes, el que estamos viendo y que concuerdo plenamente con la opinión del diputado Rocaful y la diputada Castillo, en el sentido que yo creo que podríamos darle curso incluso en esta misma sesión, si se cumplen los requisitos a la votación de ese proyecto, o en una próxima, como usted lo considere, Presidenta, y otro proyecto que dice relación nada menos que con la afiliación de hijos de parejas homoparentales, que viene a ser complementario, como lo decía en la sesión anterior, a la ley que se acaba de aprobar en el Senado y que justamente no contempla con detalle ese asunto importantísimo de la afiliación. Entonces, a mí primero quería recordar eso y, por supuesto, estoy de acuerdo con que podamos hacer las propuestas para tener proyectos que sean rápidamente abordables por estar transversalmente de acuerdo en ello. Muy bien, diputada Giles. Ofrezco la palabra en el tema de lo propuesto por la diputada Giles. ¿Está bien? Sí, me falta un poco de azúcar, ¿no? No hay audio de la sesión, Presidenta. Sí, ahí sí, de secretario. ¿Qué vamos a ver? El proyecto, el boletín 12, ¿sí? Ya, señores diputados, yo les propongo que manden en la medida de lo posible sus invitados al proyecto de ley sobre susceptibilidad de adopción, para que no quede la discusión solamente acotada a la intervención de la diputada Giles, para que quede un poquitito más blindado, más concreto. Ya ustedes saben, se cursó la invitación hoy día al ministro, al Sename, a la directora, a la subsecretaria de la Niñez, se excusaron, y yo preferiría escuchar una organización o 2 organizaciones más, y de ahí yo derechamente les sugiero ir a la votación en general. Pero no es bien visto cuando un proyecto de ley solamente está con la intervención de uno de los mocionantes. ¿Ya? Es un poco para proteger también a diputada Giles en este sentido, digamos. Esa es mi propuesta. Entonces, por eso yo decía abrir una pequeña ventana para que hagan llegar sus invitados, ¿cierto? Los escuchamos en la próxima sesión, e incluso en la próxima sesión, si hay acuerdo, lo podemos incluso votar ahí mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces tomamos el acuerdo con dos organizaciones para la próxima y vemos y votamos el proyecto. ¿Ya? Eso. Entonces, habiéndose cumplido, ¿no es cierto?, el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.